7:57 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos darle bienvenida en la revista de Opinión Democracia al doctor José Chalco Salgado, jurista, constitucionalista y académico. Lo invitamos para hablar luego de las reacciones iniciales a la pérdida de las 4 preguntas que planteó el Ejecutivo, una de ellas de consulta popular, la convocatoria a una constituyente. Eso ha quedado negado. Sin embargo, hay opciones como canalizar reformas parciales, enmiendas, para no desaprovechar. Cierto es que tenemos una camisa de fuerza, hay que decir, una camisa de fuerza como es la Constitución de Montecristi. Hace poco hablábamos con el coronel Mario Pazmiño de lo que significa esa Constitución de Montecristi en el ámbito de la seguridad. Ahora, en el tema constitucional, ¿qué cambios se podría viabilizar? Insisto, ya no habrá constituyente, pero ¿qué cambios necesarios se puede canalizar por la Asamblea Nacional y luego ir también donde una Corte Constitucional que ha tenido pronunciamientos sesgados políticamente y que le ha hecho daño al país, incluso con acciones que no le correspondían, como disponer que el Ejecutivo y las funciones del Estado se organicen para tratar el tema del conflicto armado interno? ¿Qué le corresponde a la Asamblea, a la Corte Constitucional? Y por ello, 3 dignos jueces constitucionales que ya no están, entre ellos el doctor Enrique Herrería, hoy asesor jurídico de la Presidencia, salvaron su voto por esas acciones cuestionadas, sesgadas de la actual Corte Constitucional. Con ese antecedente, ¿cómo viabilizar cambios que requiere el país, al menos cambios parciales? Doctor José Chalco, muy buen día. Buenos días y una muy buena semana a usted, licenciado Rivadeneira, y a todos quienes nos escuchan a través de tan prestigioso y querido medio de comunicación del país. Mire, licenciado Rivadeneira, yo creo que hay que partir de una premisa que no involucra exclusivamente al presidente, sino a todos los actores de la sociedad y aún más a los que ostentan una sección de poder en el Estado. A los jueces de la Corte Constitucional. Déjeme empezar, déjeme iniciar, déjeme introducir por ahí. Los jueces de la Corte Constitucional, al igual que otros actores del poder político, deben comprender de las circunstancias del Ecuador y de la débil institucionalidad y respeto a las disposiciones jurídicas que existen en el Ecuador. ¿Eso qué demanda? Un gran acuerdo de mínimos, licenciado Rivadeneira. Un acuerdo nacional, un consenso de mínimos por respetar las disposiciones normativas, las instituciones, pero dar gobernabilidad. Requiere un acuerdo de mínimos porque a todos ha costado la consulta, pues. No es que solamente a un grupo, no es que solamente a un gobierno de turno. Y los resultados de la consulta suponen la necesidad de entender entonces del momento actual en donde se requieren jueces, una Corte Constitucional que resuelva en derecho, no en ideología. Una Corte Constitucional que resuelva en rigurosidad. ¿Qué va a hacer sobre el bloque 43 de ITT? Ahí hay ya una petición de modulación de los efectos de la decisión popular presentada en agosto del 2024. Hasta ahora no se pronuncia. ¿Cuál va a ser su pronunciamiento? Entonces, esto es un acuerdo de mínimos por hacer viable el Estado. Y luego el gobierno tiene que hacer la misma tarea. La Constitución, las instituciones democráticas y las instituciones constitucionales hoy están vigentes, licenciado. Y en medio de ellas hay que encontrar fórmulas para la acción efectiva. No cabe el inmovilismo después de los resultados electorales. No cabe una suerte de silencio en la actuación del gobierno y todo lo contrario, debe dar respuesta a las urgencias del país a través de los mecanismos jurídico-constitucionales. Pero yo creo que para ello, licenciado,
Hay que partir de esta premisa, que es un llamado de atención para todos los actores, para todas las instituciones, para jueces, para Consejo de la Judicatura, para Fiscalía, para el engendro Consejo de Participación, que hay que seguir como una causa nacional hasta lograr su eliminación. Entonces las causas no se abandonan, los principios no se abandonan. Y cuando hay principios democráticos e institucionales, hay que seguir tomando acciones necesarias para llegar a ese fin. Entonces yo creo que en esa línea, licenciado Rivadeneira, partiendo de esta premisa, tanto gobierno y otros actores tendrán que ser celosos en el respeto constitucional, en el respeto de las disposiciones y utilizar esas instituciones para acciones efectivas. Usted ha invocado un tema importante, doctor José Chalco Salgado, un gran acuerdo de mínimos. ¿Cuáles debieran ser los mínimos este momento en el país? Mire, yo creo que parten del respeto a las instituciones democráticas y constitucionales. Lo segundo, parte de una no injerencia de todos los actores en las instituciones judiciales. Y cuando digo no injerencia, no únicamente nos referimos al poder político que no ingrese en el poder judicial, no solamente aquello, que no ingrese el poder de las ideologías, que no ingresen estos dogmas modernos que se quieren hacer de una suerte de reflexiones muy sencillas que aguantan cualquier cosa en el discurso. Estas posiciones ideológicas extremas, que hay que tener mucho cuidado. Porque a mí me parece que estas posiciones light, de tesis sin contenido profundo, sin sustancia, intentan también tener una suerte de injerencia en los poderes, en la administración de justicia, en la Corte Constitucional. Yo creo que de esto tiene que estar muy claro los jueces, vuelvo a decir, los vocales de la judicatura, los actores, el Procurador General del Estado. A mí me da mucha pena, licenciado, y siempre lo digo, que yo veo un abogado del Estado ausente. Cuando hay causas de Estado, cuando hay causas de país, cuando se requiere una orientación del abogado del Estado. Y esto yo creo que sí es entonces, vuelvo a sostener, no una responsabilidad única y exclusiva de un gobierno nacional, sino de todos quienes ostentan una potestad pública, una potestad estatal para incidir en el Estado, para hacer las cosas bien. Y por supuesto, el gobierno nacional también tiene que ser más efectivo, ¿no? Tiene muchos caminos, licenciado, en ese acuerdo de mínimos. Lo primero, yo creo que hay que hacer reformas legales. Yo creo que hay que eliminar leyes en este país. Leyes que asfixian a la gente, a la actividad de la gente, no solo al emprendimiento, porque por favor aquí hay que entender esto. Está bien el apoyo a la empresa, al sector privado, a la producción, eso hay que hacerlo. Y ahí habrá que reformar el Código de Trabajo las veces que sean necesarias. Y ahí habrá que liberar tributos, hacer flexibilizaciones las veces que sean necesarias, sí. Pero hay otros espacios legales de asfixia que impiden la libre participación de actores, la libre participación de los medios de comunicación, que impiden una salud que funcione. Hay que tomarse en serio, licenciado Rivadeneira, la reestructuración del IES. Yo creo que eso es un acuerdo de mínimos. ¿Qué vamos a hacer con un IES que está anunciado su plazo fatal? Yo creo que sobre eso hay que trabajar. ¿Qué vamos a hacer sobre el bloque 43 de ITT? La Corte Constitucional debe modular los efectos de su escisión de la consulta popular. No hay otro camino, por razones fácticas y jurídicas. Pero sobre esto no hay que dormirse, pues. Son cuestiones que hay que hacerlas urgente. Y mire, licenciado Rivadeneira, en materia penal se hizo la campaña de la Asamblea Constituyente, yo digo así, en materia penal, porque se hablaba siempre, yo escuchaba, que había una importante y legítima, indiscutiblemente, preocupación sobre la administración de justicia, sobre las disposiciones normativas en materia de seguridad para el Estado, de los delincuentes y los criminales. Entonces hay que hacer reformas al Código Penal que sean necesarias, sin caer en un populismo penal. Y hay una atribución, licenciado Rivadeneira, que es sustancial.
la interpretación obligatoria a la ley. No todo es eliminar, crear o modificar leyes. La Asamblea Nacional, con los 77 votos que tiene el gobierno nacional, puede realizar interpretaciones obligatorias a la ley, para que ya no exista el juez que se va por los márgenes, para que ya no exista la ambigüedad interpretativa, para que ya no haya esa falta de claridad y oscuridad en la ley. Haga una interpretación obligatoria en la Asamblea. La Asamblea Nacional, con los 77 votos, puede decir: así se interpreta obligatoriamente la ley, de ahora en adelante. Entonces yo creo que hay herramientas, pero necesitamos creatividad, no inmovilismo, y dar un paso hacia adelante por el bienestar del Ecuador. Yo soy de los que cree que si a un gobierno nacional le va bien, a los ecuatorianos nos va a ir bien. Esto es una cuestión también del acuerdo de mínimos. Esto no es una cuestión de revanchismos. Yo siempre he dicho, los resultados de la consulta no es un partido de fútbol que se ha jugado, por favor. Ahí no puede haber un perdedor y un ganador. Ahí lo que se requiere es una visión de Estado de cuál es el nuevo plan B, que siempre tiene que existir a propósito. Usted en cualquier diseño, acción, gestión, tiene un plan B siempre. Y eso tiene que mostrarse. Y esas acciones, efectividad, tiene que conducirse hoy en el Ecuador. Y dentro de ese plan mínimo, ¿qué reformas constitucionales se puede viabilizar? Y de alguna manera, en el buen sentido de la palabra, presionar a la Corte Constitucional que se ponga la camiseta del país, las necesidades. Estamos viendo, en la entrevista anterior hablábamos cómo por un reportaje de un gran periodista, de un gran periódico, el New York Times, da cuenta de que el Ecuador está en la superautopista de la cocaína como el principal exportador, no productor, pero exportador de cocaína del mundo, lo cual no solo que nos daña la imagen por una realidad, sino también nos obliga a enfrentar al unísono como país. No está en riesgo el gobierno de turno, el de ayer, el de ahora, el de mañana, sino el Estado ecuatoriano, el país. Mire, licenciado Rivadeneira, yo insisto en algo desde hace algún tiempo. Recuerde usted cuando los ecuatorianos fuimos a las urnas para aprobar en referéndum la modificación del artículo 158 de la Constitución, que era para un complemento de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en una suerte de específicos delitos y por un específico tiempo. Recuerde usted. Hasta el día de hoy no se utiliza esa atribución. Y esa atribución está, si usted quiere, fresca, en estado listo para cosecharla. Y hay que utilizar esa herramienta que no es de la Constitución de Correa, que esto quede claro. Esa herramienta reformamos los ecuatorianos hace pocos años, no con la Constitución de Correa. Los ecuatorianos fuimos a las urnas para cambiar la Constitución de Correa y poner el artículo 158 para que las Fuerzas Armadas complementen a la policía en delitos graves como los que usted señala. Usemos, que esa ya no es la Constitución de Correa, esa es la reforma de los ecuatorianos. No se usa hasta ahora. Vamos a los sectores estratégicos. Que esta, escucho, ha sido una preocupación casi que unánime de las últimas semanas, en donde no vale agotar los esfuerzos, en donde ya no hay que agotar. Mire, licenciado Rivadeneira, con usted lo hemos analizado, recuerdo, en alguna ocasión, incluso usted dio lectura. Lo tengo muy grabado y presente. El artículo 316, el artículo 316 de la Constitución, expresamente faculta, en su segundo inciso, para que los sectores estratégicos sean gestionados por el sector público, excepcionalmente por el privado y el solidario. Pero no termina ahí. La Corte Constitucional
la Corte Constitucional, porque escucho que quiere hacerse una interpretación y pedirle a la Corte Constitucional que haga una interpretación obligatoria del 316. ¿Para qué? ¿Para qué perdemos el tiempo, licenciado? Seamos más efectivos. Hay una sentencia ya de la Corte Constitucional, la sentencia 112 SIC del año 2012, ve usted, donde ya interpretó el 316 y dijo que efectivamente el Estado puede entregar al sector privado la potestad de explotación, de gestión de los sectores estratégicos, por sentencia de la Corte Constitucional del año 2012. Y el artículo 316 así lo dice: excepcionalmente lo podrá gestionar el sector privado. ¿Qué se requiere? Decisión de Estado. Y dice algo más: a través de las condiciones que lo diga la ley. Entonces modifique la ley si es que hay algo que aclarar, pues. Usemos los 77 votos que se tienen en el Parlamento para habilitar legalmente todo lo que se tenga que habilitar. Facultar, posibilitar que se den las acciones que el Ecuador requiere. Pero no creo yo que sería oportuno ni estratégico pedirle una interpretación a la Corte, una interpretación a una Corte que quizás tiene una mayoría en este momento, como todos conocemos, no muy clara. ¿Para qué vamos a ir allá? ¿Para que cambie la interpretación? ¿Para que cambie el precedente de 2012? ¡Cuidado! Ya tiene las herramientas, hay que utilizar las herramientas, licenciado. Yo creo que hay que, yo digo una metáfora: cuando usted está en el aeropuerto y pierde un vuelo porque ya salió, porque se perdió la consulta, hay que tomar otro vuelo, pues. Ya no hay cómo estar en la melancolía. Hay que mirar un siguiente avión que permita acciones efectivas, decisiones para el bien del país. Y estoy citando varias, ¿no? Ahora, usted bien nos ha explicado, doctor José Chalco, artículo 316, en donde el Estado podrá delegar la participación de sectores estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas, en las cuales tenga una mayoría accionaria, pero quizás, y esto vimos en el debate, el artículo 313, que habla de los sectores estratégicos, servicios y empresas públicas, en donde al final del segundo inciso dice: deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. No hay un condicionamiento de lo cual pudieran agarrarse quienes defienden esta constitución cuestionada, agarrarse de que no se puede tocar por temas de derechos y el interés social. Apreciado licenciado, lo primero, el 316 en su segundo inciso dice: podrá excepcionalmente delegar a la iniciativa privada. Sí, no sí, mixta, así es. privada. Eso es lo primero. Sí. Y lo segundo, licenciado, el artículo 313 de la función social. Bueno, la propiedad suya que usted tenga legítimamente tiene que cumplir una función social también en el Ecuador. Eso no es una conquista tampoco de la Constitución de Correa. Eso es una conquista del constitucionalismo social que nació por allá por 1917 en Querétaro. Entonces, ¿qué significa la función social? El pago de tributos, el pago de impuestos, el pago de ciertos valores que permitan tener un principio de solidaridad a favor del Estado. Es así como se tiene que mirar y es así como se tiene que actuar. Y vuelvo a señalar, la misma Constitución expresamente señala que dice: en los casos que establezca la ley. ¿Qué se llama eso? Eso se llama remisión legal. La Constitución le está habilitando a que nazca una ley para regular esto. ¿Quién tiene la mayoría hoy para hacer la ley? El gobierno nacional. 77 votos. Entonces no hay que desperdiciar eso, porque la Constitución dice: en los casos establecidos en la ley. Entonces, adelante. Ahí hay que poner los esfuerzos. Hagamos la ley. Modifiquemos lo que haya que modificar en las leyes relacionadas, con los votos que se tienen. Pero lo otro creo yo que es un desgaste, y a mí no me gusta cuando, creo, le engañan al presidente. A mí eso no me gusta, porque hay que ser leales en la profesión. A mí no me gusta cuando no le cuentan al presidente todas estas cosas. Hay que contarle todo. Tiene que mirar el escenario completo. Tiene que escuchar el escenario completo.
Y ahí el presidente, en su sabiduría que tiene, tomará las decisiones adecuadas. Pero lo otro a mí me parece hasta un poco peligroso, le he dicho las razones, ¿no? ¿Para qué vamos a ir a decir a la Corte cambie su interpretación, de interpretando de nuevo? ¿Para qué? Si usted ya tiene la sentencia 1, 12 y C, licenciado Rivadeneira, donde además vuelve a repetir el 316 que hemos citado, hemos analizado con usted sobre gestión de sectores estratégicos, ratificando que esto puede ser desarrollado por el sector privado, con claridad, excelsa claridad. Entonces yo sí creo que ahí hay un camino a hacer. El otro camino es reformas penales que se tengan que hacer, hágalo. Pero no todo es vía reforma, también vía interpretación obligatoria de la ley. Que yo creo que esa es una facultad bien importante que tiene el Parlamento. Porque usted ahí obliga al licenciado Rivadeneira a que juez alguno, operador de justicia alguno, tenga que ceñirse, constreñirse exclusivamente a la nueva interpretación definida por el Parlamento. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Y empezaba yo diciendo, hay que aquí tener un acuerdo de mínimos. Y el acuerdo de mínimos es también no tener obstructores en este proceso. Yo empezaba diciendo, esto es un acuerdo de mínimos, y empecé hablando de la Corte Constitucional. Entonces aquí no hay que tener obstructores. Aquí no hay cómo hacer que privilegie la ideología. Vea, un juez constitucional, licenciado Rivadeneira, tiene una difícil tarea, que es mirar exclusivamente la Constitución. Difícil tarea, porque tiene que eliminar sus afectos, eliminar sus desafectos, eliminar sus simpatías, eliminar sus antipatías. Es un cargo antipático. Es un cargo muy antipático porque usted está en el punto medio de las cosas. Eso mismo es ser juez, pues. Caso contrario, no hay que meterse a ser juez. Eso mismo es ser presidente. Saber la realidad del Estado, de las dificultades que tiene el Estado. No hay cómo decir yo no sabía, no hay cómo decir me he encontrado, no, porque por algo usted se candidatiza. Y hay que tomar las acciones efectivas del gobierno y con las herramientas que tienen. Yo soy de esa línea, licenciado, de que hay que tomar las herramientas que se tienen, no perder el tiempo. Esto no es un partido de fútbol de ganadores y perdedores. Y esto no es usar la Constitución de Correa. Es usar las reformas decentes que puso la gente decente. El artículo 158 fue una reforma en el gobierno del expresidente Lasso. La extradición a este señor de alias Fito fue una reforma que se hizo a la Constitución. Ya, en este gobierno ya. En el gobierno del presidente Noboa. No es la Constitución de Correa. Yo quiero que esto quede claro. Son reformas que se han introducido y que asimismo se pueden ir introduciendo. Enmienda o reformas constitucionales que sean necesarias para el país. Pero yo no sé si el tiempo ahora nos dé para eso. Yo creo que este momento es un momento de urgencias. Y seguir en los principios hasta lograr, por ejemplo, una reforma que requerirá 77 votos. En los temas que haya que dar cual, yo soy un convencido que hay que eliminar el Consejo de Participación. Y eso se puede hacer vía reforma parcial. Vía enmienda se puede transferir las competencias. Pero vía reforma, porque esos son los errores que dejó la Constitución, vía reforma con 77 votos, menos que la enmienda, solo 77 votos, se podría eliminar el Consejo, ya lo ha dicho la Corte Constitucional. Entonces, yo creo que esas herramientas sí hay que utilizarlas. Y si cambia de criterio la Corte, puede ser inadmisible eso. Si dijo antes, ahora que pudiera decir, si por la vía de la mayoría de 77 votos se elimina el Consejo de Participación Ciudadana y la Corte luego dice no. Yo creo que en eso también hay que ser estratégicos con los tiempos, ¿no? Es parte de la gestión pública. No cambia la Corte aún. La Corte tiene la misma conformación al menos 2 años más, antes de otra renovación parcial. Esta Corte que ha dicho lo que ha dicho, es a la Corte que hay que utilizarla para la reforma. A ese criterio hay que utilizarlo para la reforma, ¿no? El país requiere y amerita en este Estado seguridad jurídica, derecho y principio del artículo 82 de la Constitución, licenciado. Y la seguridad jurídica es efectivamente contar con novias previas, claras, públicas y aplicadas por la autoridad competente.
Y la Corte Constitucional tiene que garantizar esa seguridad jurídica también. La posibilidad de tener yo normas, disposiciones, jurisprudencias, sentencias, previos, claros, públicos. Entonces, confiemos en que esto no sucederá, en la línea de que utilicemos este periodo de tiempo ahora que la Corte tiene esta conformación y que es la Corte que lo ha dicho. Yo sí creo que eso es importante. Y creo que también en materia de enmiendas y reformas constitucionales, se tendrá que pensar en su momento sobre la autonomía plena de la Fiscalía General del Estado, que es un órgano que tiene que ser autónomo plenamente. No puede depender de nadie. Y hay que pensar, licenciado Rivadeneira, en algo que siempre nos ha preocupado, ¿no? El sistema judicial, el Consejo de la Judicatura. ¿Cómo puede ser, licenciado Rivadeneira, que tengamos hoy un Consejo Nacional Electoral prorrogado en funciones? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Todo un órgano encargado de los procesos electorales del país. Y la prórroga casi que es ad infinitum, eso ya no se llama prórroga. Eso ya no es prórroga, pues ya cuando usted se pone en una posición ad infinitum ya quiere el cargo vitalicio, pues. O sea, es otra realidad. Entonces esto... Ahora, eso le corresponde al Consejo de Participación Ciudadana, que no lo ha hecho. Yo decía, el acuerdo de mínimo es de actores, no es de un presidente, nada más. Es de actores, de distintos actores. El Consejo de Participación, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y la Asamblea Nacional, también puede enjuiciar políticamente a propósito, ¿no? A ese Consejo de Participación por la tardanza, por la demora de no cumplir sus funciones, porque esos incumplimientos, sus atribuciones legales, de conformidad con el artículo 131 de la Constitución, que están obligados a cumplir sus funciones legales. Aunque ahí volvemos al entrampados en la Constitución de la Revolución Ciudadana, eso sí, cuando para destituir a un miembro sea del Consejo de la Judicatura, del Consejo de Participación, no se requiere los 2/3, 102 votos que no hay en esta Asamblea Nacional. Bueno, pero yo creo que entonces, licenciado Rivadeneira, en eso hay que trabajar. Yo sí creo que es un entrapado, estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo en que ahí están candados que se crearon. Entonces en esos hay que trabajar. ¿Por qué no presentamos una propuesta clara de reforma a ese candado? Que la propuesta de reforma requeriría 77 votos, vea usted. Menos. 77 votos requiere una reforma parcial. Entonces yo creo que ahí hay un camino. Y creo que hay otro camino, que es el seguir posibilitando que exista en el país el acuerdo de mínimos urgentes. Y el acuerdo de mínimos urgentes sí permite precisamente que se piense en la obtención de ciertas mayorías, de ciertas posiciones al interior del Parlamento para cambiar lo inservible. Pero a mí sí me preocupa el día de hoy estas herencias que aún tiene la Constitución. Consejo de Participación, falta de autonomía de la Fiscalía, Consejo de la Judicatura. Usted ha señalado uno muy interesante, que son los candados para ciertos funcionarios en el juicio político, no todos, otros requieren mayoría absoluta, como usted conoce, y hay otros que requieren 2/3 partes para su destitución. A mí me parece que ahí hay temas que aún son de alarma. Me parece que sigue siendo indebido que la función de transparencia y control social forme parte de la integración de la Corte Constitucional. No me parece. Me parece que ese es otro error. La Corte Constitucional debería tener un proceso de selección distinto para que no se colen quienes no deben colarse por la ventana, ¿no? Entonces yo creo que estos son elementos a pensar, pero vuelvo a lo que inicié, licenciado Rivadeneira. Yo creo que hay que tener efectividad en este momento. Hay que dar respuesta a los problemas urgentes de la gente y usted puede dar respuesta sin pensar en este momento en el vuelo que ya se fue, que es la reforma constitucional. Y vía reformas legales, interpretaciones obligatorias de la ley, utilización de las herramientas constitucionales y legales que hoy usted las tiene, puede ser efectivo. Y puede permitir algo que no hay que perder y descuidar, la legitimidad democrática. Cualquier gobierno necesita legitimidad democrática. El momento que esto se pone en riesgo, va a debilitarse la institucionalidad y el futuro país.
Y yo creo que hay que cuidar eso. Hay que cuidar aquello con acciones efectivas para la gente. Es decir, lo que usted señala, habría que aprovechar el momento en lo que haya posibilidad para viabilizar estas reformas constitucionales en la Asamblea Nacional, en donde hay una mayoría mínima de 77 para aprobar, y luego ponerle en el buen sentido la palabra contra la pared a la Corte Constitucional. Yo creo que ese es el camino. El camino es pensar en la efectividad de reformas legales ahora, con la mayoría que se tiene en el Parlamento, de interpretaciones obligatorias a la ley ahora, con la mayoría que se tiene en el Parlamento. Y luego es el momento, sí, de pensar paralelamente en lo que haya que modificar de la Constitución, si eso es lo que aún se desea, aún se quiere. Pero vuelvo a decir, hay herramientas, no de la Constitución de Correa, hay herramientas de las reformas ciudadanas que pueden ser utilizadas. Y hay herramientas de los errores de la Constitución de Correa que también pueden ser utilizados. Y yo creo que ahí se requiere una acción efectiva y no estar en los laureles. No vale estar en los laureles. Esto que hablamos de los sectores estratégicos, ¿para qué? Más desgaste. Más desgaste. Yo creo que hay que más bien utilizar, interpretar como hay que interpretar y vamos adelante. Y exigir a la Corte Constitucional que contribuya en este sentido, como usted ha recordado, la plena aplicación del artículo 316, segundo inciso. Y de su precedente 1.12 S y C. Porque la Corte Constitucional... ¿De qué fecha es ese? 2012. 2012. La Corte ya interpretó en el 2012 obligatoriamente que los sectores estratégicos, sí, administración pública, administración mixta, sí, pero también administración privada. Y tanto Constitución cuanto sentencias remiten su desarrollo a la ley. Entonces, hay que salir de... Yo asumo que un proceso electoral con resultados negativos no es fácil de asumirlo, no es fácil de procesarlo, yo entiendo aquello. Pero el tiempo pasa y apremia. El tiempo apremia y el Estado no espera y las urgencias aún menos, en un Estado donde todo es urgente. Entonces hay que actuar con esa urgencia y con esa talla de estadista. Yo creo, licenciado Rivadeneira, vuelvo a sostener que aquí lo que estamos intentando es dar herramientas. Yo decía desde el inicio, no es criticar a un gobierno, no es criticar a un presidente, es un acuerdo de mínimos, donde todos respetemos la institucionalidad, las disposiciones normativas, pero seamos efectivos con las urgencias que tiene la gente. Hay que nombrar notarios. El Consejo de la Judicatura, ¿cuándo va a nombrar los nuevos notarios? Evaluar a los jueces, fiscales, que por años... Hay que evaluar jueces, hay que evaluar... Entonces, esto es un llamado a todos. El Consejo de la Judicatura veo que ya ha hecho el proceso para determinar las preguntas del examen a los nuevos jueces constitucionales. Bueno, eso es una reforma no de la Constitución de Correa. La existencia de jueces constitucionales lo aprobamos nosotros hace pocos años. Hay que seguir usando eso, hay que utilizar las herramientas que ya tenemos, que no es de la Constitución de Correa, que son reformas, son enmiendas que hemos puesto para mejorar al Estado. Y si hay que poner más enmiendas y más mejoras, como son la creación de jueces constitucionales, que antes no había, hay que seguirlo haciendo. Y los operadores del sistema tienen que inyectar ánimo, energía, velocidad, sabiduría para avanzar en esto. Y si hay funcionarios inservibles, faltos de probidad, hay que sacarlos. Y yo creo que esto es necesario. Y también, licenciado Rivera, es necesario un mensaje alentador. Somos seres humanos, pues. Los seres humanos y los ecuatorianos aún más necesitan de sueños, de ilusiones, así como sueñan con el Mundial. Ojalá este país sueñe en algún momento con el desarrollo, sueñe en algún momento con el proyecto ético, con el proyecto ciudadano, con el proyecto cívico. Soñemos en algún momento con depurar. Soñemos en algún momento con que el Estado se institucionalice. Ojalá eso sea el sueño algún día. Lamentablemente sigue siendo el fútbol, ¿no? Claro. En definitiva, hay que usar las herramientas que hay. Por cierto, algún día, no sabemos, en 10, 20, 30, no sé, por el camino legal y constitucional, hay que echar abajo esa constitución que usted dice de Correa, que se puede usar en este momento, pero esa constitución ha sido nefasta, doctor Chalco. En muchos acápites.
En muchísimos. Sí. En muchísimos. Yo soy de las personas que cree que hay que cambiar la Constitución. Yo soy de las personas que cree que hay que hacer una constituyente. Pero también fui de las personas que ha considerado, respetando al país, porque además guardé silencio, licenciado Rivadeneira, en la campaña, porque respeté al país. Yo ya había dado mis tesis. Yo ya había dicho lo que creía para el país. Y creía yo que no era el momento adecuado cuando usted tiene crimen, otros problemas de inestabilidad, nada más. Y guardé silencio. No salía en ningún medio a decir nada. Para que tome la decisión el país desde su espíritu cívico. Eso es respeto y eso es ética. Yo no soy un actor político para hacer campaña. Pero yo sí creo que hay que cambiar la Constitución y yo creo que hay que hacerlo a través de una constituyente. Yo no creo que este es el momento. Y creo que hay otras herramientas para que le vaya bien al presidente. Porque no es estar en contra del presidente, todo lo contrario. Yo soy consciente que si a un ejecutivo le va bien a todo el país. Y soy consciente que hay que destrabar espacios correístas, dictatoriales que hay en el Ecuador aún. A mí no me parece que usted puede sentarse a trabajar con correístas. Les doy con mucha honestidad. No, porque no representan lo ético del país. Punto. Punto. Entonces, yo no me siento, pues. A veces tenemos conflicto en la academia con quién me siento en una conferencia, con quién me siento en una conversación. Tenemos un conflicto profundo. Porque hay que supravalorar eso, ¿no? Entonces, yo eso estoy convencido. Hay que acabar con esos espacios que seducen a las partes oscuras que dejó el correísmo en el Ecuador. Yo creo que hay que acabar con la Constitución. Pero yo creo que ahora usted puede empezar a desmontarla. Yo siempre hablaba, licenciado. Con las herramientas que hay. Con las herramientas que hay. Con las herramientas que hay, haciendo una operación constitucional menos riesgosa. Eso es todo. Menos riesgosa. Como cuando usted opera a un paciente. El médico le explica, ¿quiere que le opere así o quiere que le opere así? Plan A, plan B. Este es más riesgoso, este es menos riesgoso. O hagamos este tratamiento previo para ver si podemos por ahí caminar. Eso es todo. Pero yo sí creo que el país debe entender de estos mínimos y avanzar en esa línea, obvio, con una ilusión país. Una ilusión país que sea un proyecto nacional, que el Ecuador lo requiere y que creo que hay las herramientas para pensarlo. Hay las herramientas para mirar obra pública. Yo creo que el Ecuador necesita de obra pública. Y el endeudamiento, ojalá algún momento pase de solamente ser para gasto corriente y que pueda ser para inversión, obra pública, urgencias de la gente. Hay que nombrar un ministro de salud, licenciado. Estos son temas importantes para el país que no pueden esperar, ¿no? Así es, cumplir con eso quien dirija, un conocedor además del sector de la salud. Está bien que contribuya la vicepresidenta por delegación del presidente, pero se necesita alguien que lidere en medio de las angustias que hay en el sector de la salud. Bien, muchas gracias como siempre al doctor José Chalco Salgado, jurista, constitucionalista y académico, para hablar sobre los cambios que requiere el Ecuador y los caminos viables en las actuales circunstancias. Muchas gracias, doctor Chalco. Licenciado Rivadeneira, un gusto verle a usted y que tenga una muy buena jornada. Muy buen día. 8:36 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y volvemos con el ingeniero Miguel Robalino, experto petrolero, a propósito de informaciones que debieran preocupar. 14.000 millones en reservas petroleras en el limbo. Sector privado pide cambios de fondo en Petroecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.